Ayer hablábamos sobre el tema sentadas a la mesa. El tema del mes es sentados a la mesa y hemos estado hablando sobre que el Señor Jesucristo quiere cenar con nosotros, que nos sentemos a su mesa, y Dios quiere que todos estemos en las bodas del Cordero, en esa cena, ¿verdad? Donde vamos a estar todos ahí. ¿Cuántos anhelan estar en las bodas del Cordero? ¿Sí? Amén. Anhelamos estar en esas bodas, anhelamos estar en la mesa del Señor. Pero esto es algo profético, porque la Biblia es un libro profético. Y ya esto ya pasó, o sea, estamos ya sentados a la mesa. Las viandas, la bendición ya está dada, ya está lista. Pero usted tiene que saberlo para que usted tome esas bendiciones. Muchas veces estamos padeciendo muchas necesidades sin saber que Dios ya proveyó todo. ¿Alguien dice amén? Solamente necesitamos creerlo, porque para el que cree, todo le es posible. Y si usted y yo creemos en esto, entonces sabemos perfectamente que cualquier cosa que nosotros pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Amén. Hoy el tema es de Lodebar a la mesa del rey. De Lodebar es un lugar. De Lodebar a la mesa del rey. Ese es el título de hoy. Salir de Lodebar a la mesa del rey. ¿Sí? Y el versículo es 2 de Samuel, capítulo 9, del 4 al 5. Para que, si usted gusta anotar los versículos, yo se lo recomiendo para que usted llegue a su casa y siga escudriñando la palabra, ¿verdad? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Reina Valera 1960, a lo mejor usted trae otra versión. Dice: entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿Dónde? En Lodebar. Sí, es lo que le decía ahorita, de Lodebar a la mesa. Sí, Lodebar es un lugar. Entonces dice que ¿dónde está? Dice en el versículo 5: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Nuevamente volvemos a ver esto. Lodebar es un lugar, para que usted ponga ahí que Lodebar es un lugar. Lodebar va junto, va pegadito. Lodebar. Entonces el título es de Lodebar a la mesa. Vamos a salir de ese lugar de Lodebar para irnos a sentar a la mesa del Señor. Amén. Vamos a esa historia, ahí mismo en 2 de Samuel, capítulo 9, y vamos a leer el contexto, porque verso sin contexto es un pretexto. ¿Sí? Nosotros tenemos que conocer bien toda la escritura para no solamente tomar un versículo y decir: ay, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, ¿te pasa algo? ¿Ya no pudiste? Y dices: pues no, que todo podías. Entonces, ¿por qué Pablo decía todo lo puedo en Cristo? Porque él sabía vivir en la opulencia, en la escasez, sabía estar en persecución, como ser muy respetado, y estar en las dos partes, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en escasez? Levante su mano. ¿Y cuántos han estado en abundancia? ¿Ok? Ha aprendido de las dos formas, ¿verdad que sí? Tanto comer un plato muy, muy sencillo como un manjar, ¿verdad? Unas costillitas, ¿verdad? Con barbecue. ¿Sí? Usted ha aprendido de las dos formas a comer. ¿Cuántos han estado enfermos en algún momento? ¿Sí? ¿Y cuántos han estado con mucha salud? Ha aprendido a estar en las dos partes, enfermo y sano, en abundancia y en escasez. ¿Cuántos han estado solos en algún momento de su vida? ¿O se han sentido solos? ¿Y cuántos hay un momento que están con mucha gente que los quiere? ¿Sí? Entonces, igual, han estado solos o acompañados. Pero de todas estas formas, Dios ha estado contigo. Y tú hasta ahorita estás siendo agradecido con Dios, porque ahora sí puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú sabes lo que es decir esto, porque has vivido las dos situaciones. Amén. Por eso es que yo creo, sinceramente, que a veces Dios nos permite ciertos desiertos, nos pone algunas pruebas, mas Él dice que no te va a dar una prueba que tú no puedas soportar.
Antes de todo te va a dar la salida. Entonces, posiblemente ahorita Dios te está permitiendo una prueba. Posiblemente Dios permitió que tú entrares en una prueba. ¿Para qué? Para de ahí sacarte victorioso, y que después tú des testimonio y digas, no hombre, ¿qué te está pasando? No, pues esto, yo ya estuve ahí y de esta vas a salir. ¿Sí? Porque Dios nos ayuda. Entonces, por eso creo yo que muchas veces a nosotros nos permite ciertos desiertos, ciertas situaciones, ciertas circunstancias, porque sabe que podemos con eso y con más, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, no es que Dios se haya olvidado de nosotros, no es que Dios, ay, se me olvidó ayudarte, sacarte del pozo de la desesperación. No, es simplemente que Dios sabe hasta dónde tú puedes resistir. Dios sabe cuál es tu límite, y si ve que tú ya no puedes, de ahí te saca. Dice por eso que no te da una prueba que no puedas soportar. Antes de esto te da la salida. Amén. Vamos a leer el contexto ahí en 2 de Samuel, capítulo 9. ¿Ya está ahí? Vamos a leer, dice así en el versículo 1, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y el rey le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Vamos a detenernos aquí y entender este contexto. ¿Por qué pasa esta situación? ¿Por qué el rey David hace esta pregunta, que si había quedado a alguien de la casa de Saúl? ¿Cuántos saben que el rey Saúl murió y su hijo Jonatán en una batalla? ¿Verdad? Pierden esta batalla, Saúl entra en desesperación en cómo le pasó esto a él, y dice que le pide a su, ¿cómo se llamaba? El escudero, no, el que estaba con él, que le enterrara la espada, ¿se acuerdan? Y no quiso, y dice que él agarró la espada y solo, ¡pum!, se mató, se puede decir. Entonces, no está Saúl, no está Jonatán su hijo, no queda nadie más que Jonatán tenía un hijo. ¿Y cómo se llamaba ese hijo? Mefiboset, del que estamos hablando de esta historia. Ya no quedaba nada. Había un reinado que había acabado, algo había terminado muy mal, ¿sí? Y ¿sabe algo? Ahí es donde les hablaba ayer, que hay maldiciones generacionales que vienen desde los bisabuelos, abuelos, padres a hijos, y se van transfiriendo. Y aquí vemos que el rey Saúl, a pesar de que era un rey, había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, de alguna manera, la maldad se va transfiriendo, las maldiciones se van transfiriendo, los problemas se van transfiriendo. Entonces, de alguna manera, algo quería pasar en la vida de la descendencia del rey Saúl. Ahora, el rey Saúl había sido puesto por Dios, tenemos que entenderlo. Era una autoridad que Dios había puesto, porque toda autoridad ha sido puesta, sino por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Pero aquí Saúl, él decidió hacer lo malo, hacer lo contrario, y todavía empezó a perseguir a un ungido de Dios, a David. ¿Sí? Por más que David, él trataba de ayudarlo y de servirlo, él siempre trató, Saúl, porque le tenía envidia y trataba de matarlo. ¿Sí? Entonces, cuando viene esta caída de este rey, también su hijo Jonatán, queda solamente pues alguien que era Mefiboset. Vamos al versículo 5, no, en el 4, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Y vamos a leer desde el 3. Dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Porque ya no había nadie de la casa de Saúl. Y dice Siba al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies.
Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿En dónde? En Lodebar. Ahora, investigando qué es Lodebar o Lodebar, es un lugar sin pastos, es un lugar de sequedades, ¿sí? Para que usted si lo quiere anotar, ¿qué significa Lodebar? O Lodebar. Es un lugar de escasez, de desolación, lleno de negatividad. Entonces, él estaba ahí. El único descendiente de la casa de Saúl estaba en un lugar seco, en un lugar árido, en un lugar de desolación, en un lugar donde no hay bendición. Estaba en un lugar que a veces tú y yo hemos estado en Lodebar. ¿Cuántos hemos estado en Lodebar? Sí, en alguna temporada de nuestra vida. Sí, hemos estado en Lodebar. Y dice que él estaba ahí, y no solamente estaba en un lugar así, sino que tenía una condición, que era lisiado. Él no podía caminar, ¿sí? Entonces no solamente tenía una condición así, sino que también estaba en un lugar que era de maldición. Es como cuando dicen: oye, de plano a mí me llueve sobre mojado. Me pasa una cosa y otra, y no salgo de una racha para entrar a otra más peor, ¿verdad? No salgo de Guatemala, ¿verdad? Para irme a Guatepeor. Y entonces vemos que a veces hay situaciones así, o que una familia dice: es que esa familia como que está maldita, o se le pasa una cosa, otra, ¿y por qué? Porque hay alguna maldición generacional que hay que romper. Amén. Entonces dice aquí que le dicen que este Mefiboset estaba ahí en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Dice en el 6: y vino Mefiboset. ¿Cómo se llama? Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. ¿Y qué hizo? Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Quién hizo esto? Mefiboset. Ahora, esto a mí me asombra y me impacta. Dice que se postró, pero usted sabe que él está lisiado. O sea, tuvo una dificultad para él hacer esto, ¿sí o no? Batalló. Porque una persona normal, tú batallas y te postras y dices: ay, te duelen las rodillas, y batallas como para estarte agachando y luego para levantarte. Ahora una persona en esa condición, ¿usted cree que no batalló? Yo dije: qué ejemplo, la verdad. Lo que hacía honrar y dar reverencia al rey. Entonces, muchas veces nosotros, estando bien aparentemente, estando sanos, no lo hacemos, ¿sabe? Esto para mí fue un paz, como un zape. Mira, Mefiboset se postró. Mefiboset en su condición pudo arrodillarse, pudo postrarse y poner su rostro para dar reverencia, para humillarse delante del rey. Que usted y yo no podamos. ¿Alguien dice amén? Pero a veces nos cuesta humillarnos, a veces nos cuesta rendirnos, a veces nos cuesta entregar nuestras cargas al Señor, y eso es porque a veces tenemos orgullo con el cual luchamos. ¿Alguien ha luchado con el orgullo? ¿Nada más yo? ¿Sí? Yo creo que varios hemos luchado con el orgullo, con la soberbia, con el yo puedo. Pero en realidad, en el Señor es como podemos. Amén. Entonces vemos un ejemplo en Mefiboset. Ahora, otra de las cosas que dice que se postró sobre su rostro e hizo que reverencia. Dice aquí en el 7: y le dijo David. ¿Qué le dijo? No tengas temor. Hoy Dios te dice: no temas. No tengas temor de lo que viene. No tengas temor de lo que te está pasando. No tengas temor de lo que te quieran amedrentar. No temas. Amén. No puedes vivir en temor. El temor no viene de Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y tener temor es como perder la fe.
porque el que pelea por nosotros es Dios. Amén. Y Él es el que ya nos dio la victoria. Aleluya. Y entonces dice en el 8, en el 7, y le dijo David, no tengas temor, porque ¿qué? Porque yo a la verdad, y esto es una promesa de un rey. ¿Usted cree que ese rey iba a mentir? David tenía un corazón conforme al de Dios. Y nuestro rey no miente. Y dice, le dijo David, es como si dijera ahorita, Edna, no temas, Lalita, no temas, Maxini, no temas, Jessy, no temas, ¿sí? Está diciendo que no tengamos, así directamente, le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, Claudia, ¿sí? Haré contigo misericordia por amor, dice, por amor de Jonatán tu padre. ¿Sabe algo? Yo sí le puedo decir una cosa, que cuando alguien está en Cristo, ahí hace que esa familia se le corte la maldición. ¿Sí lo crees? Si había venido una maldición de tus bisabuelos sobre los abuelos, pero tus padres sirvieron al Señor, ahí se rompió la maldición. Se rompió. ¿Sí? Y si no fueron tus padres, pero fuiste tú, ahí se rompió la maldición. Y no viene sobre ti nada de lo que les pasó a ellos. ¿Sí? Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Entonces dice aquí, y me gusta esto porque dice, le recuerda, dice que él iba a hacer misericordia por amor. Porque sabía que David y Jonatán habían sido los mejores amigos. Los befos, como les dicen ahorita, los best friends, ¿verdad? Eran súper amiguísimos David y Jonatán. Entonces David hace memoria, hace un recuento de las cosas que vivió con Jonatán. Entonces yo quiero decirte algo, que a pesar de que haya pasado un suceso difícil, porque Jonatán era amigo de David y él murió, ¿sí? Pero Dios hace misericordia y se acuerda. Eso yo lo veo también con Ezequías. ¿Se acuerdan de la historia de Ezequías cuando habla con el Señor porque le dan un diagnóstico y le dicen, vas a morir? Él iba a morir ya, pero él habla con Dios. Dice que ora a Dios Ezequías y le dice, Señor, acuérdate de lo que yo hice por ti. Ten memoria. Recuerda, Señor, de cuando yo te serví, por favor. ¿Y qué dice? Que Dios se acordó y le agregó 15 años más de vida. ¿Alguien dice amén? O sea, Dios sí hace memoria de lo que tú has hecho por Él. Dios sí se acuerda de tu esfuerzo. Dios sí sabe lo que tú te estás esforzando por permanecer, aunque ha sido difícil el camino. Aunque ha sido difícil permanecer en las cosas de Dios, Dios sí hace memoria del tiempo que tú invertiste al Señor. Tal vez te apartaste, pero en su tiempo serviste al Señor. Y el Señor dice, yo me acuerdo cuando servías en la casa. Yo me acuerdo que tenías ministerio, regresa. ¿Alguien dice amén? Porque hace memoria, el Señor hace memoria de lo que tú y yo hicimos para el Señor en su momento. Entonces eso me gozo porque ahí dice que David hizo memoria de su amigo Jonatán. Entonces dice, por misericordia de Jonatán, ¿sí? En el 7 dice, yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Entonces ahí es donde te das cuenta que qué padre que nuestros padres se acercaron al Señor, porque a causa de nuestros padres vamos a alcanzar misericordia nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. Después dice, y te devolveré. Ahí entra la palabra restitución. En el Señor recibimos restitución, apúntelo. ¿Qué es una restitución? Que te dan algo que te quitaron. Eso es una restitución. Yo no puedo decir, Señor, restitúyeme algo. Bueno, pues te voy a quitar cosas para dártelas otra vez. No es lo mismo, Señor, dame, a Señor, restituye. ¿Sí me explico? La restitución es que Dios te va a dar a ti algo que te quitaron. ¿A cuántos de aquí el enemigo les quitó algo?
salud, finanzas, paz, estabilidad. ¿Sí me explico? Pudo haber quitado muchas cosas de tu vida. Pero dice la palabra que el Señor restituye a los suyos aquello que el enemigo les quitó. Entonces aquí viene una restitución de parte del Señor y dice, ¿me quedé en el cual? En el 7, ¿verdad? Dice, y te devolveré, no te daré, dice, te devolveré, ¿qué? Todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre, ¿dónde? A mi mesa. ¿Dónde iba a comer Mefiboset de ahora en adelante? En la mesa del rey. Aleluya. No en cualquier mesa. ¿Sí? En la mesa del rey. No le digo, mira, yo te voy a hacer un espacio en mi casa y te voy a dejar por ahí y ahí vas a comer. No, te vas a sentar a mi mesa. Y eso es lo que Dios quiere hoy decirte. El Señor quiere que te sientes a su mesa, no a cualquier mesa, sino a su mesa. Pero nosotros a veces no comprendemos todo lo que Dios nos quiere bendecir. Y la verdad, lo vuelvo a decir, el que usted no venga a recibir palabra, usted se pierde de las bendiciones que Dios quiere otorgarle cada domingo que le habla. De lo que le quiere otorgar. ¿Cómo van a saber los que no vinieron que Dios quiere sentarlos a su mesa? ¿Me explico? Y pueden estar pensando en su casa, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a comer hoy? Hoy no tengo, pero usted sabe hoy que Dios le va a proveer su mesa. ¿Sí sabe? Dios hoy le va a proveer, porque usted fue obediente, porque usted vino a la casa del Padre. Y cuando usted honra a Dios, dice que Dios honra a los que le honran. Entonces es hermoso. ¿Por qué? Porque no nos estamos perdiendo la bendición que Dios nos quiere dar cada domingo, cada servicio donde nos habla el Señor. Dice aquí que le iba a dar lugar en su mesa y dos, regresarle lo que le habían quitado a su padre. Es como cuando antes que decían, es que teníamos, no hombre, si vieras, tu abuelo tenía bastantes hectáreas, bastantes tierras, pero llegaron tales gentes y se las quitaron. ¿Sí han oído esas historias? Y siguen pasando hasta el día de hoy. Y tenían tal lugar y tenían tal casa y llegaron estos y se los quitaron. Pero Dios te restituye aquello que te quitaron. Amén. Los que están en Cristo saben que viene una restitución de todo aquello que le quitaron a tus abuelos, a tus padres, y viene para ti. ¿Sí lo sabes? Viene para ti. ¿Sí lo cree? Yo sí lo creo, mire, me pongo chinita. Porque yo lo creo que viene para nosotros. Para nuestra generación. Para esta generación de profetas levantados. Amén. Después dice en el versículo 8, y él inclinándose dijo, otra vez le hace reverencia, le dice, ¿quién es tu siervo? Dice, para que mires a un perro muerto como yo. Aquí me quiero detener. Ayer les explicaba a las mujeres en la reunión que esta definición de sí mismo de Mefiboset era algo muy triste. Y como él solito se decía perro muerto. Y les explicaba que una vez yo hice un estudio, estaba viendo por qué hablaban mucho de los perros en la Biblia, porque hablan de perros hasta que se comieron a Jezabel. ¿Sí sabe eso? A esta mujer malvada se la comieron los perros. Y luego dice, aún los perrillos alcanzan las obras de debajo de la mesa. ¿Sí lo ha leído eso también? ¿Sí? La palabra perros o perrillos en la Biblia era una palabra despectiva, una palabra para humillar a alguien, y le decían que era un hijo de él. Por eso hoy en día usted no debe de permitir que le llamen de esa manera, porque aún la Biblia dice que es algo muy despectivo. Por eso aún cuando a veces jugando le decimos a los hijos cachorros, también aún hay que analizar eso. Porque no son cachorros, son hijos. ¿Alguien dice amén? Porque la palabra de Dios dice que era una palabra despectiva.
Entonces vemos cómo aquí él mismo se autodefine por una depresión que tenía. Yo creo que él vivía en depresión porque tenía una condición que le impedía desempeñarse en labores. Tal vez no le permitía trabajar, hacer las cosas que él quería. Eso le traía. ¿Cuántos han estado enfermos? Levante su mano. ¿Y les ha deprimido estar enfermos? Sí. Te sientes horrible. Yo, ahora que estuve hace 2 semanas, yo decía, no puedo estar así. Me desesperaba. Yo ya quería estar bien. Si es que no puedo hacer nada, Dios. Ahora imagínate estar viviendo en una condición permanente, de que tú sabes que no es una gripa, ¿sabes? Que es una condición la cual vas a estar así toda la vida. Entonces, eso es algo que yo me pongo a meditar y digo, él estaba en depresión. Él vivía deprimido. Ahora, súmale que estaba en un lugar de depresión también. En Lodebar, un lugar de sequedad, un lugar donde no prosperaba nada, un lugar de desolación. O sea, 2 cosas. Y es como cuando te pasa de que estás enfermo y luego llegas a un lugar, a tu casa, y hay puros problemas. ¿Qué más pasa? Te quieres salir de ahí. ¿Sí o no? No quieres estar ahí en esa casa, te quieres huir. Porque dices, oye, vengo mal y tener problemas en casa. Entonces, por eso es que hay ocasiones en que empiezan a haber pleitos en casa porque no quieren seguir sintiéndose mal. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Buscar la armonía en el hogar, al menos, para que aunque te sientas tú mal de salud, al menos tu casa sea un lugar de paz. ¿Alguien dice amén? Pero él tenía las 2 cosas. Tenía la condición donde no se podía mover y vivía en un lugar de desolación, un lugar árido y seco. Entonces la condición de Mefiboset, él decía, es que yo soy un perro muerto. ¿Cómo vas a tener? ¿Quién soy yo? Le decía al rey. ¿Quién soy yo para que me mires a mí, un perro muerto? Me da mucha tristeza yo leer esta parte, porque muchas veces en su momento yo llegué a verme así. Yo llegué a autocompadecerme, ¿sabes? A decir, es que soy una tonta, soy una inútil. Bueno, de plano todo lo que yo hago me sale mal, ¿sí? A veces venían pensamientos a mi vida, entonces, ¿para qué nací? Como, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? Por eso yo intenté suicidarme muchas veces, hermanos. Porque yo sentía que mi vida no tenía sentido, que aunque la gente a mí me pudiera decir, oye, pero es que cantas bien padre, me decían en los antros, oye, es que eres bien chistosa. Pero yo llegaba a mi casa y era un mar de lágrimas. Siempre estaba en depresión, nadie sabía la condición en la cual yo vivía en mi casa, ¿sabe? Entonces era una condición de depresión que a mí me hacía verme así, como un perro muerto, al cual nadie ve, al cual todo el mundo abandona, al que dejan ahí tirado. Y yo creo que en algún momento de tu vida tú te has sentido así. Así se sentía permanentemente Mefiboset. Ahora hay algo que a mí me hizo boom en mi cabeza. ¿Sabías que Mefiboset no se llamaba Mefiboset cuando nació? ¿Alguien sabía esto? Yo no lo sabía, pero lo descubrí. Vamos, por favor, acompáñenme para que veamos esto en Primera de Crónicas 8:34. Primera de Crónicas 8:34. Mefiboset tenía otro nombre, no se llamaba así. Vamos a ver cómo se llamaba. Dice, Primera de Crónicas 8:34. ¿Hijo de quién? De Jonatán. ¿Fue quién? Merib Baal. Y Merib Baal engendró a Micaía. El hijo de Mefiboset se llamaba Micaía. Y ahorita lo vamos a ver dónde dice esto. Entonces está hablando de Mefiboset. Este era el nombre de Mefiboset antes, y ahorita lo vamos a corroborar. Ahora vamos a ver, ya lo apuntaron para que usted llegue a su casa y lo esté escudriñando. ¿Sí? Este era el nombre original de Mefiboset. Merib Baal. Ese es el nombre original. ¿Papá de quién? De Micaía, para que anote.
y sepa que es el mismo Mefiboset. Ahora, vamos por favor, a Primera de Crónicas 9:40. Primera de Crónicas 9:40. Primera de Crónicas 9:40. Hijo de Jonatán fue quien Merib-Baal, lo vuelve a decir, y Merib-Baal engendró a... Crónicas habla de toda la genealogía, ¿sí? De los hijos de los reyes. Entonces está diciendo que el hijo de Jonatán, que es Mefiboset, se llamaba Merib-Baal. Y ahora quiero decirte qué significa Merib-Baal. ¿Sabe qué significa Merib-Baal? El que nació para vencer. El que nació para ser un guerrero. Y la condición de Mefiboset era un lisiado. ¿Qué pasó con Mefiboset? ¿Qué pasó con Merib-Baal para cambiarle el nombre? ¿Cuándo fue cuando le cambiaron el nombre a Merib-Baal? Vamos a regresarnos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 4. Y aquí hay una historia, vamos desde el 1 hasta el 4. Hay un título que dice, Isboset es asesinado. ¿Sí? ¿Está ahí? Segunda de Samuel capítulo 4. Dice, luego que oyó el hijo de Saúl, ¿ok? ¿El hijo de quién? De Saúl el rey, que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue que atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bana y el del otro era Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Ahora vamos a leer el 4. Y Jonatán, ahí está Jonatán, el papá de Mefiboset, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Aquí fue cuando le cambian el nombre. Tenía 5 años de edad Merib-Baal, ¿sí? Merib-Baal era su nombre original. Y dice que Merib-Baal tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de su abuelo Saúl y de Jonatán su padre. Y dice, y su nana, su nodriza, le tomó, lo cargó al niño, ¿sí? Cargó a Merib-Baal. Y dice, y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, ¿qué le pasó? Se le cayó el niño. Dice, se le cayó el niño, ¿y qué pasó con el niño? Quedó cojo. O sea, la condición de Merib-Baal no era así. Él no nació con esta condición de lisiado. No era el plan porque Jonatán había estado del lado del rey. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás en el Señor, se rompen las maldiciones. Merib-Baal había nacido bien. No tenía una maldición. Pero lo que sucede fue cuando matan a Saúl, cuando muere Saúl y cuando matan a Jonatán, ahí empieza un caos en este lugar de guerra. Le llega la noticia de Jezreel y agarran al niño, le dicen, huye. Vienen por Merib-Baal, van a acabar con toda la descendencia de Saúl. Vienen a acabar con todo, porque ya el reino ya se acabó, el reino de Saúl. Por lo malo que había hecho, mucha gente no lo quería. Entonces, repita conmigo, hay consecuencias. ¿Sí sabe eso que hay consecuencias cuando hacemos cosas? Hay consecuencias. Y créame, aún estando en Cristo, de repente nos andan siguiendo las consecuencias.
pero hay que pedir sabiduría para poder enfrentar esas consecuencias. ¿Alguien dice amén? Y entonces dice que la nana corrió, la nodriza va corriendo. Ahora, ¿usted cree que ella quería hacerle esto al niño? No, de ninguna manera. Porque en muchas predicaciones ponen así de que, pues es que la nodriza tuvo la culpa, se le cayó. No, la intención de la nodriza era salvarlo, ¿sabe? Porque su padre, Jonatán, tenía a alguien cuidándolo, por eso tenía a alguien, porque no registra aquí a la madre de él. No hay un registro de la mamá de Merib Baal, ¿sí? No es de que estaba la mamá, pero si no estaba la mamá, Jonatán tenía a alguien cuidando a su hijo, no lo había dejado solo. ¿Alguien dice amén? Jonatán era un padre responsable. Jonatán estaba en el camino porque él había sido amigo del rey David. Se puede decir que estaba bien con Dios. No había maldición transferible para Jonatán porque él había sido amigo del rey, le había ayudado para que su padre no lo matara a David. Mucho tiempo le ayudó y lo escondía, ¿sí o no? Entonces se puede decir que Jonatán tenía favor del rey y tenía a alguien en lo que él iba a acompañar a su padre, porque también honraba a su padre, al rey, como buen hijo. Lo acompañaba a las guerras, pero dejaba a su hijo con una nodriza que lo estuviera cuidando. Pero cuando ellos mueren, cuando muere Saúl y cuando muere Jonatán en estas batallas, ¿qué pasa? Llega la noticia a Jezreel: córrele, porque vienen por ustedes. Entonces ella, su intención de salvarlo, lo agarra, corre y se le cae. Y ahí es donde entra la desgracia para Mefiboset, que de alguna manera, pues el niño, ahora sí que ni de verla ni temerla. Él estaba en el palacio, él estaba tranquilo, o sea, no tenía por qué recibir consecuencias. Pero ojo, padres, necesitamos saber que nosotros como padres o bendecimos a nuestros hijos o los maldecimos. Todo lo que usted y yo hagamos va a repercutir tarde que temprano en la vida de nuestros hijos. ¿Y cuántos quieren romper maldiciones sobre ellos? Aún por los que no han nacido, usted puede profetizar para los que no han nacido: Señor, que la descendencia que viene sea bendita. Yo les digo a veces a las mujeres cuando quieren tener hijos: pónganse su mano y empiece a bendecir su vientre desde ahorita. Empiecen a bendecir su vientre. Yo bendigo mi matriz, bendigo mi vientre, bendigo el fruto de mi vientre, proféticamente. Porque así, a veces también les digo yo a las jovencitas, desde muy jovencitas, les digo: vayan orando por su vientre. ¿Por qué? Porque su descendencia será bendita. ¿Alguien dice amén? Y entonces vemos que nunca fue la intención de que esto le pasara, pero fue un accidente y fue por algo que el rey Saúl hizo mal, y por esa consecuencia la nodriza tiene que correr y viene este error. No fue intencional, sino que ella tuvo que huir por una consecuencia de Saúl. ¿Alguien dice amén? Después dice en el versículo, ¿nos quedamos en cuál? En el 4. Ahora vamos a regresarnos otra vez a Samuel 9, segunda de Samuel 9. Dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces nos queda claro que usted y yo no podemos autodefinirnos de esa manera, como si fuéramos un perro muerto. No vuelva a hablar mal de usted. No se lastime. ¿Ya suficiente ha pasado usted? ¿Ya suficiente ha vivido usted como para que usted mismo se esté lastimando? ¿Cuántos van a cambiar su forma de hablar sobre usted? Amén. De decir: es que yo no puedo, soy un tonto, soy un inútil, es que nada me sale bien. Mira, a ti todo te sale bien, pero a mí nada. ¿Sí? Y empieza uno a autocompadecerse, y eso está mal. No puedes autocompadecerte. Tú lo que tienes que hacer es profetizar bien sobre tu vida.
de repente empezamos a tomar una actitud de víctimas y la abrazamos. No podemos vivir hoy en día como víctimas, porque Merib Baal dice que él había nacido un vencedor. Merib Baal significaba el que nació para vencer. ¿Cuántos anotaron eso? Merib Baal. Ese era el nombre original de Mefiboset, ¿sabe? No era desgracia, no era lisiado, nació para vencer, nació para ser un guerrero. Eso significa Merib Baal. Entonces tú naciste más que vencedor. Tú naciste en victoria, tú naciste victorioso, tú naciste con bendiciones. Tú naciste con gracia, tú naciste lleno de favor. Pero nosotros nos autodenominamos con hombres así. Es como les decía ayer a las mujeres que cuando les dicen, oye, qué bien te ves, no, hombre, parezco tamal mal amarrado. Y empezamos a decirnos de cosas, ¿sí? Oye, qué padre tu pelo, no, hombre, parezco león, ¿verdad? Oye, qué bonitos zapatos, no, hombre, son los primeros que encontré, no me gustan. Y empezamos a quejarnos y estamos bien acostumbrados a no recibir las palabras de bendición, las palabras bonitas. ¿Sabe algo? En algún momento de nuestra vida hemos dicho, ay, me dijo Dios te bendiga, ay, me cae gordo. Qué bueno que te dijo eso y no que te dijo una maldición. Porque aunque haya sido hipócritamente y Dios te bendiga, te bendijo. ¿Alguien dice amén? No importa que te lo hayan dicho hipócritamente, no importa, te bendijo, eso es lo importante. Porque es cuando dicen, hay un dicho, eso no viene en la Biblia porque no lo ando buscando, que a veces hasta el diablo usa, ¿verdad? Para bendecir. Entonces, hermanos, nosotros debemos de declarar, Merib Baal era una persona que había nacido para ser un vencedor. Para vencer. ¿Y cuántos nacieron aquí vencedores? Dice que nació para ser un guerrero. El nombre de Mefiboset no era Mefiboset. Este nombre cambió cuando él tiene el accidente. A los 5 años, cuando su nodriza lo deja caer, él tiene el accidente, queda lisiado de por vida. Y a partir de ahí empiezan a decirle Mefiboset. Pero su nombre real era Merib Baal, que significa naciste para vencer. Naciste para ser un guerrero. Y eso somos nosotros. Porque el hecho de que usted esté vivo es por misericordia y gracia de Dios. Aún en la ciencia, en lo científico, dice que cuántos espermatozoides van para fecundar un óvulo. Usted venció, dígale al de al lado, venciste, felicidades. We are the champions, ¿verdad? Vencimos. Aquí hay puro vencedor. Puro guerrero, puro victorioso. Nosotros estamos aquí, vencimos, le ganamos a todos en la carrera. Desde ahí nos damos cuenta que desde ahí ya venimos con el sello de ganadores. No somos perdedores, hermanos. Quédese con eso. Yo cuando supe eso dije, soy vencedora, triunfando como siempre. Ganando como siempre, ¿sí? Desde la concepción. Aleluya. Esa es la identidad correcta de nosotros. Ser vencedores y no dejarnos vencer por lo malo. Tomar autoridad del reino. Dejar los temores, dejar los problemas a un lado, porque hay alguien que pelea por nosotros. Hay un Dios soberano que está peleando por nosotros, que ha dicho, yo estaré contigo en la angustia, yo estaré contigo en la enfermedad, estaré contigo en medio del desierto, yo te tomaré de la mano y estaremos juntos teniendo la victoria. Esa es la condición real que tenía Mefiboset. Pero desgraciadamente, por esa situación, por esa consecuencia, por ese episodio, porque hay personas que me pueden decir, pastor, es que fíjese, yo en mi infancia pasé algo horrible que no quisiera que nadie más pasara. A mí me lastimaron de niña, de niño. Y usted puede decir eso.
y lo puede marcar esto toda su vida, pero usted ya venció. Esto solamente fue un episodio, esto no lo va a marcar para siempre. ¿Alguien dice amén? Ese episodio no va a definir quién eres tú hoy en día. Solamente fue un episodio, fue un Lodebar del cual Dios ya te sacó de ahí y te puso en la mesa. Eso es Lodebar, todo mundo lo hemos tenido. A lo mejor no es igual a ti, pero todos hemos tenido Lodebar. Hemos tenido episodios donde alguien nos dejó caer, donde alguien nos soltó, donde alguien nos abandonó, donde alguien ahí nos dejó tirados, no nos levantaron. Todos hemos padecido Lodebar. Hemos estado en situaciones así, pero eso no nos va a definir quién somos hoy en día. Usted se cayó, el Señor lo levanta, punto. 70 veces cae el justo, 70 veces es levantado por la misericordia de Dios. Amén. O sea, no podemos permanecer en Lodebar todo el tiempo. Por eso es que Mefiboset se definía como un perro muerto. Señor, ¿quién soy yo para que usted tenga misericordia? Para que usted haga misericordia de este perro muerto. Cuando en la Biblia dice que llamar perro era lo más inmundo, lo más desagradable, por eso le vuelvo a decir, no permita que le digan perro, o en la definición femenina. ¿Sí? No lo permita. Porque es una palabra muy ofensiva, y no porque el animal sea malo, porque los perritos son hermosos, ¿sí? De hecho, también hay pasajes donde hablan de los perros, y hay cosas que han hecho ahí. No es que sea el animalito, es la forma en que a un humano lo quieren ver, no como un humano, como un animal, ¿sabe? Por eso es que no podemos permitir eso. No podemos permitir que alguien nos hable así. Cuando alguien le diga así, rechace esa maldición en el nombre de Jesús, porque usted no es hijo de un can, de un perro. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios y no puede permitir que alguien le hable de esa manera. Rechace esa maldición en el nombre de Jesús. Dice después, en el versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras. O sea, no solamente le iba a regresar, le iba a poner a alguien que le iba a trabajar sus tierras. ¿Te das cuenta? Dios piensa en todo. ¿Sabía que Mefiboset, o en este caso Merib Baal, ¿sí?, tenía una condición en la cual él sabía y por algún motivo le permitió seguir así? ¿Sí me explico? Porque uno puede decir, pero ¿por qué no hizo el milagro, pastora? Para que él estuviera sano como Jesús, que hizo muchos milagros. ¿Por qué no Dios hizo el milagro? Porque Dios muchas veces deja ejemplos así para que entendamos que hay situaciones que a lo mejor nosotros no vamos a poder cambiar, pero estés viviendo en la condición que estés, siempre vas a estar bendecido si estás en las manos del Señor. ¿Me explico? Hay situaciones que no vamos a poder cambiar usted y yo, pero en la situación en la que te encuentras y en la condición física en la que te encuentras, aún así Dios te va a sostener y te va a sustentar, porque Él no nos deja solos. Mefiboset siguió siendo lisiado, pero sentado a la mesa del rey y teniendo a alguien que le labrara sus tierras. ¿Alguien dice amén? Dice, tú no estarás ahí comiendo donde sea, te voy a sentar a mi mesa todos los días. Ahí vas a estar sentado en la mesa del rey. Nada te va a faltar de comer, nada te va a faltar. Y te pondré gente a trabajarte las tierras que te regresé, que eran de tu abuelo. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que hace Dios. Aún poner gente a tu servicio para que tú veas que si tú no podías con algo, el Señor pone a alguien a que lo haga. Esa es la misericordia grandiosa de Dios. Ese es el poder de Dios sobrenatural, que Él tiene todo detallado, que Él sabe que tú y yo no íbamos a poder con algo, ¿sí? Pero va a poner a alguien a que trabaje por ti para hacer eso que el Señor ya te entregó, ¿sabe?
Por eso es que la gente cuando tiene un negocio tiene trabajadores. ¿Alguien dice amén? Porque sabe que tú no puedes con todo. Sabe que necesitas gente que esté contigo, que a lo mejor tiene un poco de más ideas, que aporta más, que a lo mejor tiene más fuerza física, pero tú contratas a alguien que tú necesitas, ¿sí o no? Lo mismo hace el Señor. Te va a restituir, pero te va a poner a alguien que te asesore, que te diga cómo vas a distribuir tus tierras, cómo las vas a trabajar, qué se puede hacer con ellas, pero de que te restituye, te restituye. Joel 2:25, lo dijimos ayer. Vamos a leerlo. Joel 2:25, y eso habla de la restitución. Yo quiero que entienda eso. A veces nosotros damos por perdido todo lo que nos quitó el enemigo y decimos, no hombre, ya no tengo nada. Y entramos a Lodebar y empezamos a hablar como Lodebar. No hombre, es que si vieras, yo tenía esto y tenía lo otro y el abuelo tenía esto y no hombre, mi papá tenía bastantes propiedades y no hombre, ¿y por qué usted no? Empiécelo a declarar. Dice el canto, lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. ¿Sí? El último en la casa de Saúl. Dice Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esos 4 eran plagas. Eran plagas que habían acabado con todos los sembradíos y no había más comida. No solamente había sido la oruga, después fue el saltón. Y después del saltón llegó la plaga del revoltón. ¿Sí? Oruga, saltón, revoltón y luego la langosta. O sea, no dejaron ni semillitas para que volviera a brotar una plantita. Nada. Fueron 4 plagas las cuales llegaron una, luego otra y luego otra y se llevaron todo. Así de repente nos ha pasado en la vida. Entramos en una racha y luego dice uno, ya voy a salir de ese, y entraste a otra. Y ya estabas pagando esta deuda y ya te salió otra. Ay, dices, bueno, ¿a qué horas acabo? Y luego aquí ya te llega otro recibo y dices, no, hombre. Pero el Señor dice, yo voy a restituir los años, no los días, los años que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se llevó. Restituir es algo que te regresa el Señor. Por eso le dice el rey David a Mefiboset, te voy a restituir, te voy a regresar las tierras de tu abuelo. ¿Sabe? O sea, ¿te das cuenta? No solamente lo de su padre, de tu abuelo. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Porque habla de generaciones. Éxodo 20, versículo 5. Éxodo 25, vamos a ver lo de las maldiciones generacionales y cómo pueden venir las cosas por generaciones. ¿Sí? Éxodo 20, versículo 5 dice, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito, dice aquí, la maldad de ¿quiénes? De los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces vemos que sí venían maldiciones desde nuestros bisabuelos, luego los abuelos, luego nuestros padres y luego nosotros. Pero en nosotros se rompe la maldición. ¿Alguien dice amén? En el que está en Cristo se rompe la maldición. Y a partir de tu generación dice que bendeciré hasta 1000 generaciones. Así dice la palabra de Dios. Entonces a partir de nosotros 1000 generaciones. ¿Alguien dice amén? Qué bonito. Obviamente no vamos a alcanzar a ver las 1000 generaciones, pero nos vamos tranquilos y contentos que hay una promesa para 1000 generaciones. Aleluya. Gloria a Dios. Vale la pena que aunque sea tú que estés solito en la iglesia, que digas, pues es que nada más vine yo.
Nadie viene de mi familia, contigo tiene el Señor para alcanzar tu casa. Contigo tiene para bendecir. ¿Sí? Tal vez con los demás a su tiempo tratará con ellos, con cada uno. Pero de que viene bendición y viene salvación, va a pasar porque por ti esa casa será salva. Porque es una promesa. ¿Alguien toma las promesas de Dios? Y Dios no miente. Es una promesa de que Dios va a salvar tu casa. Entonces vemos que ahí esa maldición venía sobre, ¿por qué venía sobre la cuarta generación? Porque se inclinaban ante Baales, se inclinaban ante potestades y los adoraban. Por eso decía, yo soy Jehová fuerte y celoso. O sea, Dios sí nos cela. Por eso hay un canto que dice, Él tiene celo por mí. Su amor es un huracán, yo árbol soy. O sea, Él tiene celo por mí. Ya una vez que usted está en el camino, si usted se anda alejando de decir, mira, ¿está dónde anda? ¿A dónde fue? Porque ya le perteneces. ¿Me explico? Ya te cela, dice, ¿cómo que anda allá? ¿Cómo que se está postrando ante ese Baal? Si no me servía a mí. Dios hace memoria, ¿se acuerda? Lo vimos hace rato. Dios hace memoria. Entonces, si tú en un momento de tu vida, tú te rendiste a Cristo y empezaste a servir al Señor y de repente dijiste, no, pues siempre no, y regresaste a una potestad, empezaste a invocar a un Baal, Dios hace memoria. Y decía, a ver, un día me servían a mí. Usted tiene que regresar al Señor, porque quien sirve a dos amos, con uno va a quedar mal. ¿Sí? Y entonces, por eso las maldiciones generacionales alcanzan hasta la cuarta generación de bisabuelos, abuelos, padres e hijos. Pero en usted se rompió toda maldición. Aleluya. Dice después ahí en 2 de Samuel, ya voy a terminar. En el 10 nos quedamos, que le dice que ahora Siba a trabajar las tierras. ¿Sí? Dice, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. O sea, todo lo que iban a hacer por Mefiboset. Dice, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre. ¿Cuándo? Siempre. No dice comerá 1 año, 2 años, 3 años. No, comerá siempre de la mesa del Señor. Usted va a comer siempre de la mesa del Señor. ¿Sí lo cree? Yo lo creo. Y abrazo esta promesa. Yo voy a comer siempre de la mesa del Señor. Por eso ayer el tema, sentadas a la mesa. Porque esa es la voluntad de Dios. Que estemos en su mesa sin necesidad de nada allá afuera. En Él todo lo tenemos. Cuando nos refugiamos a Él, cuando confiamos en Él, Él provee de alguna forma, de alguna manera, pero de que te provee, provee. Después dice, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, ¿como quién? Como uno de los hijos. Esto me gusta mucho. No dijo como uno de los invitados del rey. Dice, él comerá a la mesa como uno de los hijos del rey. Y el rey era David, no era Saúl, ¿sabe? Lo adoptó de su familia como nosotros que somos hijos adoptados. Esto me conmueve. Porque la Biblia dice que somos hijos por adopción. No somos hijos legítimos, ¿sabe? Por eso a mí cuando me dicen de la adopción es algo tan precioso. Porque a pesar de que no son de tu vientre, tú puedes adoptar a alguien. Y lo puedes hacer de tu hijo, tu familia. Dice la palabra de Dios que las ramas naturales de la vid
Fueron quitadas porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué hizo? Quitó las originales y dice que incrustó otra, dice que olivo silvestre. Lo incrustó, nada que ver. Y eso somos nosotros, somos incrustados. ¿Se han visto cómo ponen en una planta? ¿Alguien aquí sabe de traspasar? Le hacen una corteadura a la ramita, le ponen otra planta, la amarran y de ahí sale un injerto. Eso somos nosotros, somos injertos en la vid verdadera. ¿Sí? No éramos los originales, era el pueblo de Israel. El pueblo, por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, era el pueblo escogido de Dios. Nosotros éramos gentiles, o como dicen en el mundo, mundanos. ¿Sí? Pero cuando usted creyó en Jesucristo, usted fue incrustado en la vid verdadera, porque los suyos no le recibieron. Quitó las ramas originales y nos puso a nosotros. ¿No se goza de eso? Somos hijos por adopción. Entonces David adopta a Mefiboset como su hijo. Dice, ahora será sentado a la mesa como uno de los hijos del rey. Y eso es hermoso. Poder saber que no éramos parte de esa familia, que no éramos parte de ese reino y fuimos incrustados. ¿Sabe? Esto me conmueve. Estábamos en la condición de lisiados en el mundo. Estábamos perdidos en lo de bar, usted y yo. En una condición en la cual nadie nos quería y nos veían como un perro muerto. En una condición que nadie nos valoraba y ni siquiera nosotros nos valorábamos porque hacíamos muchas cosas para dañarnos. Ni siquiera nos cuidábamos. Pero Él tuvo misericordia y nos adoptó y nos incrustó en la vid verdadera. Somos hijos adoptados, como Mefiboset. Y fuimos sentados a la mesa para estar comiendo del banquete real. Siempre, dice aquí. ¿Cuándo? Siempre. Quédese con eso hoy. No va a ser nada más un día como ayer, que nada más fue una noche de banquete. Eso era una probadita, era el tentempié de lo que Dios quiere para este 2026 para todos nosotros. Por eso queríamos terminar este año con el tema sentados a la mesa, para decirle a usted que Dios ha preparado banquete y que Dios quiere que usted viva abundantemente y que coma abundantemente y que se sacie abundantemente. Amén. Y no esté viviendo de migajas. Que vivamos bendecidos. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Estando sentados en la mesa del rey. Si usted se para, le gana su lugar, como nosotros le ganamos el lugar a los originales. Por eso es que no nos vamos a mover de la mesa, ¿verdad que no? Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, gracias Señor te damos por tu palabra, que está viva, es eficaz, que no regresa vacía. Gracias Señor porque estábamos en esa condición de lisiados espirituales, que no nos acercábamos a ti y estábamos sumergidos en un lodebar espiritual. No salíamos de esas situaciones, no salíamos de esas situaciones que nos apartaban de ti, Señor. Pero hoy tuviste misericordia y nos sacaste de las tinieblas, nos trajiste a tu luz admirable y nos quitaste esa condición de lisiados espirituales, porque nuestro nombre original era más que vencedores. Nacimos para ser guerreros, nacimos para vencer. Esa es la identidad correcta de hijos de Dios. Y a pesar que no somos originales, no somos ramas originales, tú nos incrustaste en la vid verdadera. Podemos hoy, no siendo de ese linaje real, podemos, Señor, hoy sentarnos a la mesa como Mefiboset y compartir el pan y el vino contigo y la sal, y saber que tú, Señor, estás con nosotros
Y no solamente con nosotros, sino con nuestra familia, viendo por ellos y proveyendo para ellos y teniendo misericordia, como un día tuviste misericordia de nosotros y nos trajiste a tu mesa. Gracias por hacernos sentar a tu mesa, por mandar a un siervo tuyo a buscarnos hasta Lodebar, por mandar a Jesús, Señor. Gracias por mandar a Jesús por nosotros al mundo. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted, Señor, mandó a su siervo Jesucristo para sacarnos de ese Lodebar en el cual estábamos viviendo, de ese mundo de sequedad, de desolación, donde no había fruto, donde estábamos apartados de ti, donde estábamos sin ti, Señor. Pero hoy entendemos que su siervo se sacrificó para que nos pudiera acercar a ti, que eres el Rey. Hoy bendecimos a Jesús y bendecimos tu nombre, Padre, porque sabemos que tuviste misericordia de nosotros, porque tu plan nunca ha sido que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan sentarse hoy a la mesa del Rey. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Él es el Rey, Él es el Rey y nos quiere vernos sentados en la mesa. ¿Cuántos van a permanecer en la mesa? Sí, no se va a parar porque le van a ganar su lugar. Sí, por eso dice la palabra en Apocalipsis, que nadie robe tu corona. ¿Sí lo ha leído? Que nadie robe tu corona. Usted ya fue coronado, ya le dieron una corona. Por eso dice que cuando estemos ahí en la presencia de Dios, arrojaremos nuestras coronas a sus pies. Porque no son nuestros logros ni lo que nosotros hicimos, sino fue Él en nosotros. Porque la gloria es de Jesús. Amén. Toda la gloria es para Él. Todas las coronas que pudiésemos haber ganado, las almas que se ganaron, son para gloria de Jesucristo, porque Jesucristo usó nuestras vidas para que las almas fueran salvas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan de esto? Amén, gloria a Dios.